¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Ronda de Editores, esta reunión de cada domingo. Transmitimos aquí en vivo desde la cúpula del CCK con un grupo de periodistas de diversos medios gráficos para repasar, analizar y discutir los temas más candentes de nuestra actualidad. Tenemos una semana más en la que ya arrancó formalmente el calendario electoral. Está con nosotros esta noche Pablo Ibáñez, es redactor de la sección País del diario Clarín. Faltan 6 días para conocer los candidatos. Por ahora se han conocido han presentado ante la justicia electoral las distintas fuerzas cómo van a componer los frentes, pero todavía quedan algunas incógnitas, quizás en algunos casos las principales por develar. Gabriel Suet, periodista acreditado en el Congreso del diario La Nación, con nosotros también. Tenemos todo un gran bloque de tema electoral, pensar un poco también qué va a estar pasando con Cristina Fernández de Kirchner, Florencio Randazzo, se presentará finalmente. Edi Zunino, director de la revista Noticias. Vamos a charlar también, bueno, fue la semana del fallecimiento de Ernestina Herrera de Noble, la directora del grupo del diario Clarín, tema al cual le dedica la tapa su última portada del diario, la revista Noticias. También Noelia Barral Grijera, periodista del diario El Cronista, uno de los diarios económicos que sale de lunes a viernes. Fue muy malo, si hablamos de economía, quizás el dato saliente de esta semana, lo que tuvo que ver con el número de desempleo, particularmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una mayor pérdida de empleo. Y Mario Santucho, director de la revista Crisis, también sumándose a la mesa con nosotros esta noche. Así que arrancamos sin más. ¿Cómo va, Edi? Bien, muy bien, María. Hay muchos que no han venido nunca, así que bienvenidos. Gracias. Un gustazo, qué lugar espectacular. ¿Te conseguiste? Hermoso. Me conseguí. Te conseguiste un estudio. Es genial. Al fin. Cada domingo la gente del canal monta. Está tremendo. Está buenísimo, sí. Tremendo. Bueno, ¿sabemos ya las principales incógnitas electorales? Arrancamos formalmente con la presentación de los frentes, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer en los próximos 6 días nada más, ¿no? Sí. Creo que la principal incógnita y la que tracciona todo es qué hace Cristina. Detrás de su decisión final está la cuestión, ¿no? Hay que ver el martes en esta convocatoria que hizo su espacio político, ver cuál es la definición final. Está como muy cristinizado el tablero, a través de eso sí, una centralidad total el efecto dominó. Sí. Ahora, ¿a esta altura cabe que no se presente? Yo creo que no. Yo hablaba con un dirigente muy cercano a ella y me dijo, si llegamos a la última hora y decimos que la candidata no es Cristina, nos va a pasar a lo que le pasó a la CGT, se van a robar el atril. Claro. ¿Te acordás el acto de la CGT? Que no anuncian el paro y se roban el atril. Sí. Bueno, si no es Cristina la candidata, se roban la foto de Néstor. Por ahí es por eso que lo dejaron a Delía afuera también, para que nadie se robe el atril, ¿no? No, además es impensado que ella haya dispuesto todo este mecanismo, toda esta arquitectura electoral de dejar el PJ afuera, armar un frente electoral como Unidad Ciudadana con algunos partidos, convocar a todos. Sería alocado y muy osado. Yo siempre digo que con Cristina uno tiene que dejar siempre una puertita abierta porque es una decisión, digamos, que ella ha administrado muy bien la cuestión de los tiempos. Da la impresión que aún, si en la eventualidad, yo creo que absolutamente peregrina de que sea candidata, de que no sea candidata, igual ella va a tener una centralidad en la campaña. Sería lo mismo ya a esta altura que sea o no sea candidata para la suerte electoral, digamos, del espacio en ese sentido. Bueno, creo que pero no es lo mismo que no esté su nombre en la boleta. Quiero decir que si juega o no juega a esta altura, indudablemente Unidad Ciudadana sería el espacio de ella. Si tuviese miedo a perder, por ejemplo, digamos esa ecuación. El costo político por la derrota lo paga igual, pero el costo de una derrota igual lo pagaría. Claro, pero hay 33... Igual, en las alianzas hay con Cristina y sin Cristina hay entre 5 y 7 puntos de diferencia, claro. Sí, por eso. Dependiendo quién sea el candidato. Además hay dos cosas más, me parece. Que una es que sería bastante aburrida la campaña ya sin Cristina, porque parece que es un poco el elemento principal, ¿no? Que una apuesta de riesgo, ¿no? Cambió completamente la discusión y sobre todo creo yo que se discute a partir de Cristina en la elección el 2019 también, ¿no? Se empieza a discutir el 2019, no solo el 2017. Y una cosa más que es que me parece que el cálculo, que no es solo si se presenta o no, sino que el cálculo de la fuerza que le pidió la interna, digamos, de Randazzo y demás, era también, creo yo, que no se presentaba. O sea que si no se presentaba a ganar daría la sensación de que Randazzo creía que Cristina Kirchner, vamos a decir, vos decías el martes, pues el martes hay un acto, ¿no? De Cristina Kirchner. Y
si bien dicen que, bueno, va a ser ella la protagonista del acto, pero hay quienes dicen que ni siquiera ahí aclararía si va a ser la candidata senadora de Unidad Ciudadana. Van a mantener la atención hasta último momento. Son 6 días. Igual con todos los dirigentes que hablan ella y con todos los que hablan con la prensa, a todos les dice, en la personal le dice voy a hacer, a los intendentes, ninguno dice que no. Es un lanzamiento de hecho, más allá de lo que... Aunque sea antipático, me voy a asumir como parte del periodismo que fue bueno en describir cómo estaba construyendo el kirchnerismo su esquema de poder, su maquinaria, su relato, de haber estado entre los primeros periodistas y en medios que cubrían los temas de corrupción cuando nadie hablaba de esas cuestiones. Ahora, siempre fuimos unos quesos para adivinar qué iban a hacer los Kirchner. Los Kirchner siempre decidieron lo que a ellos les parecía, lo decidieron en el momento que les parecía y muchas veces lo que tuvimos que jugar fue a la sorpresa de que ahora cambiaron. No, yo en eso creo que hay que esperar el momento en que Cristina diga soy o no soy. Ahora, la estrategia con Randazzo es dejarlo solo y peleando contra, ¿no? Me da pena Randazzo. No, además lo que hizo Cristina en este tiempo con Randazzo fue de alguna manera deskirchnerizarlo, digamos. Lo que ellos mismos bueno, lo que él quería, él quería deskirchnerizarse, bueno. Que no le quede un voto kirchnerista. Entonces, en esa ecuación de que a Randazzo no le queden votos kirchneristas, si va por afuera, no le restas votos directamente a ella. Y me parece que un poco ese ha sido el juego de ponerlo en esta situación, de pararlo enfrente, también Randazzo negándose a la posibilidad de un acuerdo, que hubo muchas negociaciones, muchas charlas, uno nunca sabe si hubo una intención de fondo realmente. Bueno, fue Fernando Espinosa, ¿no? El presidente de PJ. Fue a verlo. Igual cuando fue a ver Espinosa ya estaba todo resuelto, porque ya estaban armados los papeles para presentar Unidad Ciudadana. Fue a verlo, le dijo, tomá, un último intento, pero... Pero está bueno ver cuál es la discusión ahí, ¿no? Porque me parece que también el hecho de que no termina habiendo una interna es porque de fondo hay como una discusión que no se logra dar, en todo caso. Me parece que Cristina está tratando de discutir cómo se construye una oposición al macrismo hoy, fuerte. Vieron que dice esto de que los candidatos después voten lo que tengan que votar en el Parlamento, que no haya una disgregación, mientras que Randazzo me parece que lo que está discutiendo es la conducción del peronismo bonaerense. Sí, es cierto. Que Cristina no lo quiere conducir, entonces es como una discusión que no se termina de... No sé. O sea, una cosa es poner a alguien enfrente, el tema es como qué lo pones enfrente. Durante mucho tiempo los Kirchner, primero Néstor y sobre todo Cristina, lo pusieron a Macri enfrente. Y colaboraron en la construcción de un contrapolo y de un candidato, el propio Macri, en un libro que hicimos con Carlitos Russo, que es Cerrar la Grieta, en una entrevista reconoció que esto el juego de la grieta lo había favorecido. Yo creo que hasta ahora, y un poco tiene que ver él también, pero yo creo que hasta ahora a Randazzo lo han puesto como sparring. ¿Viste? El boxeador que nunca llega al ring, que está en el entrenamiento. Le llenan la cara de dedos todo el tiempo. Lo hicieron cuando se quiso candidatear a presidente, lo hicieron cuando no quiso ir a gobernador, y me parece que lo hacen ahora vaciándolo, y Randazzo se queda como bailando solo, con unos videitos experimentales ahí que salen, y el tipo recorre fábricas donde no hay nadie. Hay 2 intendentes que le quedan del conurbano importante, ¿no? Cato y Juanchi Zabaleta. Cato Apodi de San Martín y Juanchi Zabaleta, que, bueno, y todos los rumores de las últimas horas era que habían ido sobre Juanchi Zabaleta a ver si se lo llevaban, ¿no? Sí, yo por lo que hablé con gente de él, está firme, con Randazzo, pero no porque piensen que es la mejor estrategia lo que han hecho, sino porque piensan que a esta altura pagarían un costo más alto de pasarse al otro bando. Como que ya las cartas están echadas y hay que aceptar lo que venga. No quiere decir que, como decía Pablo, no hay que guardarse una sospecha para último minuto a ver si hay algún cambio. Me parece que no va a haberlo, pero podría llegar a pasar. Ahora, estamos todos hablando de si Cristina Kirchner se va a presentar o no, y el oficialismo no tiene hoy candidato decidido para el principal distrito del país. Sí, no va a salir igual de los nombres que se barajan, ¿no? Manes, Bullrich, Esteban Bullrich. No va a salir de esos nombres. Me dijeron la semana pasada, puede haber una sorpresa, no tan sorpresiva tampoco, pero va a salir de ahí. Como decía el kirchnerismo, el candidato es el proyecto. Bueno, ahora el candidato es Cambiemos. Es la unidad, es el cambio. Claro, pero Esteban Bullrich es como ir a discutir contra Cristina Kirchner con el ministro de Educación. Es raro, porque es como que la agenda es otra, ¿no? Y con conflicto docente en marcha. O sea que tendría que estarse sí, peleando con el candidato y con la realidad todo el tiempo. También es raro el concepto de Cambiemos. En esa historia que dicen, de alguna manera el candidato, como decía, el candidato del cambio es
ir con una dirigente como Vidal, que mide 58, 60, 62, depende de la encuesta de imagen positiva, ir a alguien que exprese eso. Pero es también un desafío a las reglas históricas de la política. La transferencia de voto es muy difícil. Yo recordaba que, por ejemplo, en la elección del 2013, cuando va Insaurralde, Cristina, ¿te acordás? Que en la primera vuelta estuvo en la campaña, en la segunda se enferma y sale de la campaña y se sube Scioli a hacer la campaña con Insaurralde. Y Cristina sale de esa enfermedad con 60 de imagen positiva, 58. Scioli tenía 64, Insaurralde sacó 32. Es decir, ese concepto de que un dirigente mide mucho y le puede transferir al personaje que sea o al dirigente que sea sus votos también es un desafío electoral. Yo creo que de hecho Cambiemos no está hablando de ninguna manera de una gran elección. Quiere ganar en la provincia de Buenos Aires como emblema y ellos están calculando que con 34 o 35 puntos pueden ganar. Y eso sería sacar 30 puntos menos o 25 puntos menos que lo que mide Vidal. Claro. Pero me parece que ese es esto que decías al final, me parece que es un elemento que está en juego en la elección. Por lo menos lo que me parece hoy, creo que Fidanza lo decía en La Nación, que no se discute tanto, parece ser, quién va a ser el ganador de esta elección, porque parecería que no va a haber un ganador, salvo que haya una especie de sorpresa electoral de alguien que... Sí, por gran diferencia. Claro, que pase la barrera a los 40 puntos y bueno, ahí ya sí, bueno. Pero lo que me parece que se va a discutir es más cuáles son los perdedores. Entonces, me parece que ahí, cuáles son los grandes perdedores en camino hacia el 2019, ¿no? Entonces, me parece que hay tanto el gobierno, incluso, creo que Cristina también, no apuestan tanto a ser como los ganadores indiscutibles de la elección. Y eso me parece que achata mucho también la discusión. Cristina Hay un apuesta doble todo, escenario. en realidad. No es que no apuesta tanto. Para mí apuesta todo. Claro, pero me parece que no apuesta tampoco a... Bueno, ya hacer una gran elección. Claro, Okay. a pasar el 35%, no sé. Bueno, mucho más, creo que el Hoy cálculo, hablando con creo algunos que el cálculo... dirigentes del kirchnerismo sobre la ecuación de cómo se mide esto después es en legisladores. Y el kirchnerismo está haciendo una cuenta de sacar 30, 31, 32, a partir de ahí, digamos, cierta ecuación para decir cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos diputados. Duda siempre, ¿cómo se lee el resultado de una elección legislativa? ¿Quién gana? ¿El que suma más diputados? ¿El que tiene un voto más? ¿El que más o menos puede construir un bloque? Gana el que gana la provincia de Buenos Las Aires. dos cosas y Por después eso. se discute cuál es el verdadero resultado. Yo creo que en cuanto a la primera foto, que es la del resultado en la provincia de Buenos Aires, el gobierno está esperando la definición del cristinismo para jugar a dos cosas, opción 1 y opción 2. Un empate técnico con Cristina estaría muy bien. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo en el imaginario el escenario partido en dos. Y ese escenario partido en dos construye política para un lado y para el otro, pero para el gobierno sobre todo. Sin Cristina, salir primero, ganarle al kirchnerismo y al peronismo en general en la provincia, aunque esté repartido el escenario. Creo que a eso se juega y de eso depende la indefinición hasta ahora que hay de instalar un candidato. Igual, María, me parece que es alocado pensar que un oficialismo gane una elección con 35 en provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Alfonsín en el 85 también ganó la primera oferta electoral, que fue el 85, y después sumado a los peronismos o sumado a la oposición tenía mucho más volumen. El propio kirchnerismo en su primera legislativa sacó 45 y terminó sacando 65 porque terminó sumando a los legisladores también. Bueno, del maldismo. Massa está todavía mirando, ¿no? A ver qué hace. Parece obligado a jugar, pues no puede perdérsela, pero también es difícil para Massa ir a dar esa discusión, Porque ¿no? Massa está No intentando instalar un eje que realmente se le complica mucho. Viste que en una campaña hay un solo eje que se instala como eje de la campaña. Y esto creo que explica un poco la decisión de Cristina de decir, bueno, yo no puedo ir a una paso con Randazzo. Porque, como decía Mario, hay una sola discusión que toma el centro de la campaña. Massa lo hizo bien en el 2013 para decir hay que frenar la reelección indefinida. Cambiemos logró hacerlo en el 2015 diciendo hay que hacer un cambio. Acá Cambiemos dice es cambio o vuelta al pasado. Y Cristina dice hay que frenar el ajuste de Macri. Cristina no iba a poder instalar ese eje en la campaña de manera exitosa si se pasaba 50 días discutiendo con Randazzo sobre el liderazgo del peronismo. Y la verdad es que, aunque a mí me costó mucho, porque yo decía, bueno, ¿por qué no una paso? Le gana Randazzo y ya está. ¿Te terminó pareciendo razonable? Me parece razonable que no vaya a una paso.
porque es la única manera de no desviar lo que ellos quieren, que es instalar un eje de campaña. Y lo hacen en el conurbano, que es la zona más golpeada, ¿no? por la economía en este momento, con la pérdida de empleo industrial. En la tercera sección electoral, la más populosa, es el fuerte de Cristina Fernández Kirchner, incluso a nivel nacional. Yo pensaba, me hacía acordar al 2003 con Néstor Kirchner, que es un kirchnerismo, llega al poder con el conurbano de la provincia de Buenos Aires y algo en la Patagonia y no mucho más. Nada más. ¿No? Que ¿Sabes? Por eso yo creo que hay que ver una cuestión, y que es cómo funciona el peronismo cuando no está en el poder. Las elecciones de medio término, cuando el peronismo no está en el poder y cuando un gobierno recién arranca, las primeras elecciones de medio término, el peronismo se encolumna detrás del que decide cómo son las candidaturas. Después el peronismo hace su interna en la elección general. Así funciona el peronismo. Y así ha funcionado incluso en elecciones presidenciales. Sí, las más críticas, las del 2003, el peronismo fue a dirimir su conducción política a la elección. Que y el que salió Menem, primero, Rodríguez Sá y que fue Kirchner. Menem, se tuvo que rajar. Te quería aportar un dato con eso que vos dijiste, porque el otro día lo estaba charlando con unos colegas. Esta idea de que de alguna manera, si vos mirás hoy el mapa de Cristina, Cristina es casi una dirigente metropolitana. Tiene muy buen protagonismo en el conurbano, tiene un pedazo importante en Capital, porque tiene dirigentes, 20, 25, espacio, tiene... 20, 25. Bueno, pero Capital, que siempre, además, las zonas urbanas han sido bastante adversas, aún en los mejores momentos del kirchnerismo. Y después, en el interior de la provincia no mide bien. En el interior del país le ha costado horrores al kirchnerismo construir oferta electoral. Si vos mirás, no podemos tomar como referencia lo que ocurrió en La Rioja o en Corrientes, pero los espacios electorales que fueron por fuera del peronismo sacaron 2%, 3%. Bueno, el Frente para la Victoria, hasta ahora, en lo que viene sucediendo este año, es un sello perdedor en el interior del país. Y eso es lo que se presenta en 3 lugares ahora. Y eso es lo que está mirando Cambiemos, que dice, más allá del resultado de la elección, en la Cámara de Diputados van a pesar los gobernadores, que son los que armaron las listas, porque ella no está teniendo injerencia en el armado a nivel nacional. Y lo que dice Cambiemos, lo que espera, con lo que se ilusiona, es ella va a perder injerencia en la Cámara de Diputados, los gobernadores van a ganar peso y nosotros con los gobernadores podemos dialogar mucho más, ya se ha visto en el Senado, que con un bloque que tenga mayor ascendencia kirchnerista. Bueno, después vamos a hablar en el segundo bloque también del programa, en este caso, cómo viene después las elecciones. Hay mucho, Duhovne, el ministro de Hacienda, ha dicho, nosotros gobernamos igual años electorales que años no electorales, con el tema de los recortes de las pensiones a los discapacitados, eso se ha puesto un poco en duda, así que vamos a estar repasando eso. Pero quería aprovechar, Edi, ustedes hicieron tapa de noticias esta semana con la muerte de la directora del diario Clarín. Sí. La tapa del título es Herencia Noble y se hace foco en los últimos tiempos de Ernestina, que fue un personaje que surcó la política, la actualidad, el periodismo, la empresa periodística durante muchísimo tiempo, durante por lo menos 4 décadas en primera línea, como emblema de este grupo económico y mediático tan grande, manejado y desarrollado sobre todo no tanto por ella sino por Héctor Manieto, ¿no? Y ahí hacemos centro en el tema de la herencia. Hay un testamento. Eso genera algún run, ninguna crisis, pero si hay un testamento con la nueva ley civil, habría un 20% que podría ser derivado hacia otro lado, y eso es parte de la conversación dentro de la familia noble. Y después evaluar cuál sería la herencia en este subgénero que suele tener noticias de retratar lo público, lo privado, lo económico de todos los líderes de opinión de la Argentina. Estamos hablando de un piso, un como mínimo de 1.200 millones de dólares, que tal vez según cómo se dividan y se distribuyan las acciones, solo en materia de propiedad del Grupo Clarín podría llegar hasta 1.600, y sin evaluar las propiedades e inversiones que tuviera Ernestina a nivel personal. Que heredaron, digamos, Marcela y Felipe. Marcela y Felipe directo, pero estando este testamento, bueno, se aclarará en los próximos días. Sí, en el día a día del grupo no pareciera tener, digamos, una influencia, ¿no? Porque ya... En el rumbo del grupo. En el rumbo del grupo, digamos. Ella ya no lo venía teniendo, y la verdad que por lo menos en los últimos 20 años la figura, el arquitecto, el hacedor del Grupo Clarín fue Manieto, heredero de Rogelio Frigerio en esa estructura
que había armado Roberto Noble con el desarrollismo, etcétera. O sea, el cerebro de Clarín es Magneto, Magneto sigue ahí, pero Ernestina es un tercio, por lo menos, del patrimonio de las acciones del grupo mediático más grande. Todo está ahí, vemos cómo está repartido todo ese tema, cómo funciona un fideicomiso en Estados Unidos, o sea, todos los detalles de cómo es la fortuna Noble están en la edición de noticias. Bueno, enseguida volvemos aquí en Ronda de Editores.